Específicamente, nosotros hemos sido enfáticos ya en intervenciones previas de que en caso de que este pueblo nos dé el honor de gobernarlo, de presidirlo, nosotros nos vamos a sentar a partir del mismo 8 de febrero y hasta el 7 de mayo con los diferentes actores sociales que tiene este país, llámense cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, cámaras de empresarios, etcétera. Presentarles nuestros proyectos, nuestras ideas, escuchar los proyectos e ideas de ellos y llegar por un consenso al camino que se va a seguir o que debe seguir este país para un adecuado desarrollo del mismo. Esto se llevará a cabo en ese periodo de tiempo. El objetivo es que a partir del 9 de mayo comencemos más bien a ejecutar esos proyectos y no precisamente apenas a ver qué vamos a hacer. En realidad, la Asamblea Legislativa no es que no haya contado con mayoría parlamentaria de un partido, sino que ha estado dividida en cuanto a diferencias de nombres y banderas de partido, pero ha estado con mayoría ideológica con respecto a la gobernancia que se ha tenido en el momento. Sin embargo, dándose el caso de que nosotros lleguemos al gobierno y no tengamos esa mayoría y que sabemos que la contraparte en realidad ideológicamente no va a ser de nuestra parte, buscaremos como sistema el diálogo permanente y constante para buscar convencerlos del mejor camino que tenemos que tomar en conjunto para llegar a un buen esquema de gobierno nacional. La corrupción nace precisamente del gobierno mismo y de su permanencia en el tiempo. Se dice que el pueblo es reflejo de sus gobernantes. Cuanto más corrupto es el Estado, más corruptos son igualmente sus gobernados. Lamentablemente tenemos muchos años de tener gobiernos corruptos y esto ha hecho que el resto hacia abajo de las instituciones se vaya corrompiendo igualmente. Nosotros proponemos precisamente el cambio de gobierno con gente honesta, que somos los que estamos militando en este partido como primera instancia. Y segundo, la creación de una oficina de asuntos internos en donde se estarían contratando fiscales, auditores, criminalistas, investigadores, etcétera, para que se dedique específicamente a la persecución de la corrupción tanto pública como privada, incluyendo la intervención de las auditorías internas de los entes públicos y la Fiscalía de Probidad. Nosotros estamos proponiendo la disminución de la cantidad de impuestos a nivel general y sustituyéndolo por lo que se conoce como flat tax o impuesto plano. Esto lo que implica es que estaríamos estableciendo una tasa de impuestos estable, tanto para lo que es empresa como para lo que viene siendo trabajadores,
a un nivel no muy alto, lo que permitiría, o más bien eliminaría la necesidad de evadir o eludir el pago de impuestos y aumentaría la recaudación de los mismos. Al mismo tiempo estaríamos disminuyendo la tramitología para darle libertad a las empresas para desarrollarse de manera adecuada. Esto generaría mayor empleo y mayor libertad de acción, nivelándolas bastante con lo que viene siendo la zona franca. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país se llama tramitología, excesiva burocracia. Cualquier cosa que usted quiera emprender, cualquier cosa que usted quiera hacer, se somete a una serie de requisitos y trabas y además tiene que visitar 1, 2, 3 y hasta más instituciones para presentar sus casos y obtener los permisos o el derecho de poder realizar un trabajo. Otra de las situaciones es que las personas bajo ese concepto son empleados y patronos al mismo tiempo y se les cobra, hablando de la seguridad social, como que si fueran empleados y como patronos en un diferente espacio, lo que les encarece demasiado su participación. Eso fomenta la informalidad. El objetivo nuestro en este caso es bajar nuevamente la tramitología, simplificarla por medio de una ventanilla única y específicamente, preferiblemente digital, por un lado, y por el otro lado hacer una diferenciación en el pago de la seguridad social de tal manera que no les salga tan extenso, tan caro a estas personas que están en la informalidad, fomentando más bien su inclusión dentro del sistema. Básicamente estaríamos utilizando al ICE. El ICE desde su nacimiento, que ha sido un motor principal o fue el principal motor desde el principio para el desarrollo de este país, sigue siendo una de las instituciones básicas para mantener ese desarrollo y seguir hacia el futuro. En aquel entonces nos llevó la electricidad a todos los rincones del país independientemente de la cantidad de habitantes que había, tomando en detrimento que con esto no iba a tener economía sustentable en algunos casos. E igualmente en este momento vamos a mandar al ICE a que lleve la conectividad a todos los rincones de Costa Rica por los diferentes medios que existen, ya sea a través de las 4, 5G, a través de los conexión vía cable, a través de vía satélite, etcétera. Pero nos debe llevar la conectividad a todos los rincones de este país, independientemente del beneficio económico que se pueda obtener dada la cantidad de población que haya en los diferentes sitios. Bueno, aquí hay dos cosas, una que ya mencioné, que es la disminución de los impuestos a nivel general, la sustitución de muchos de ellos por el flat tax, lo cual eliminaría la necesidad de la elusión y la evasión, y por el otro lado, la penalización precisamente de la elusión y de la evasión, de tal manera que se convierta en un riesgo demasiado elevado, un costo muy elevado para estas empresas evadir o eludir el pago de los impuestos correspondientes y prefieran contribuir como debe de ser. Las obras públicas son esenciales para el desarrollo de cualquier nación. Es a través de ellas que ingresa la materia prima para poder producir y es a través de ellas que sale la producción nacional.
por lo tanto es esencial. Llevarlo a cabo es parte del desarrollo, parte de incrementar la riqueza, por lo tanto es inevitable construirla. Hay que hacerlo a través de concesiones, y dentro de estas concesiones se puede favorecer la participación de algunas instituciones, como por ejemplo Jupema y su fondo de pensiones, que tiene bastantes recursos económicos y ya gracias a Dios la Asamblea Legislativa le dio la facilidad de poder participar en este tipo de construcciones, en donde a ellos le podría resultar más beneficioso invertir en la construcción de una carretera y cobrar los peajes que tener el dinero en un fondo de ahorro o alguna cosa por el estilo. Nosotros estaríamos promoviendo una reforma fiscal, efectivamente. Ya, como he mencionado, buscamos la disminución de impuestos, buscamos la implementación del flat tax y para eso se requiere de una reforma fiscal. Creo que los mecanismos regulatorios obviamente que son muy buenos, sin embargo, el sistema de meter al Estado en cintura de gasto versus ingresos no es precisamente lo más correspondiente ni lo adecuado, porque el Estado, a diferencia de la empresa o a la diferencia de un ama de casa o de un trabajador común y corriente, no depende tanto de sus ingresos y egresos, sino de la capacidad de producción que tenga. Y para poder producir hay que invertir en desarrollo, hay que invertir en aquellas empresas que generan producción y que generan empleo. Y para eso se requiere de inversión económica directa. El problema costarricense en cuanto a la redistribución de los impuestos y de la riqueza radica precisamente en la cantidad de impuestos que se está cobrando. En este país, en realidad, quienes pagan impuestos son los trabajadores mayoritariamente y las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas no pagan impuestos, lo eluden, lo evaden o inclusive son beneficiadas con la exoneración de los pagos. Después de pasar un periodo de tiempo de 4 o 5 años que no pagan, simplemente se los condonan y les dan borrón y cuenta nueva. La mejor forma de distribuir la riqueza siempre ha sido a través de los salarios, es decir, la generación de empleo. Nuevamente, y de ahí la importancia de disminuir impuestos, de establecer impuestos planos para favorecer el desarrollo, disminuir el impacto de esos impuestos dentro de lo que viene siendo los trabajadores y la empresa pequeña, permitir que los empresarios grandes también paguen impuestos al no sentir que sean onerosos. Esto nos permitiría aumentar el empleo y de esa manera distribuir la riqueza. Dentro del esquema de educación, primero que nada, tenemos que nombrar personas idóneas dentro del Ministerio de Educación Pública. Es decir, el ministro de Educación tiene que ser un profesional en educación bien preparado, bien entrenado. Debe elaborarse un programa que tenga un enfoque bien definido de lo que se pretende en cuanto a lo que vienen siendo las bases que nosotros ocupamos y necesitamos en este aspecto. Hay que darle mayor libertad de elección al educando y al educador, tanto uno para que dé sus clases de manera más adecuada
y el otro que pueda decidir qué tipo de clases o lecciones quiere recibir. Hay que ir más a lo que viene siendo la vocación. Y principalmente nosotros tenemos que iniciar ya la educación desde la maternal. Ahí es donde inicia todo. El niño antes de 5 años es como una esponja, absorbe todo lo que se le enseña. Y tenemos que comenzar desde el principio, comenzar con los valores, a enseñarle valores y respeto a los niños, a enseñarle el deseo de aprender a aprender, para que cuando lleguen a la primaria, entonces poderle comenzar a meter lo que viene siendo el aspecto académico y darle facilidades para que aquella persona que tenga vocación por el arte, la cultura, el deporte, tenga la oportunidad de desarrollarlo íntegramente. Aquella persona que tiene inclinaciones por aspectos técnicos, tenga dentro de la institución o dentro de algunas alianzas público-privadas la posibilidad no solamente de ir aprendiendo académicamente lo que desea, sino también la posibilidad de ir practicando aquello que está aprendiendo, para que cuando salga del ciclo educativo en el que se encuentra no sea una carga y tenga más bien experiencia y posibilidades de comenzar a desarrollarse de manera inmediata. Como bien lo dice en su pregunta, estos son problemas viejos, son problemas añejos. La pandemia vino a desnudar un poco más estos problemas y además vino a agravarlos. La restricción lo único que hizo ahora fue aumentar las filas. ¿Cómo combatir esto? Bueno, hay que hacer algunos aspectos de estructuración dentro de la institución. Primero que nada, se requiere la formación de los médicos que la caja requiere. No podemos seguir con el esquema de que vamos a formar especialistas porque los especialistas se deben de hacer así o asá, o estas son las especialidades que existen, sino que tenemos que enfocarnos en qué requiere la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ejemplo, hay grandes filas para ultrasonido. Nosotros no necesitamos entonces un especialista en radiología e imágenes médicas que tarda 5 años en formarse. Podemos formar a un especialista en ultrasonografía que nos puede llevar 2 años en formación. Eso nos economiza 3 años de la formación y nos permite bajar las filas grandemente. Otro de los aspectos que hay que hacer es disminuir la duplicidad. Increíblemente, aunque ustedes no lo crean, hay pacientes que llegan, por ejemplo, en control prenatal y tienen el mismo día 3 consultas de control prenatal. Una en el EVAIS, otra en la misma área de salud con el especialista y otra con el especialista en el hospital, todos de la misma especialidad y todos sobre la misma consulta. Eso, por supuesto, estamos hablando de una persona 3 veces consultando por el mismo tema el mismo día, o sea que le quita el espacio a 2 personas. Por el otro lado, hay que modificar un poco el esquema de pago de los profesionales, de tal manera que pueda generarse en base a una banda. Usted tiene un salario base por un periodo de tiempo y una cantidad de pacientes vistos. De menos a más, si ve menos se paga menos, si tiene más pacientes entonces puede premiársele con un salario un poco más alto en ese momento en que tuvo más. La seguridad social es responsabilidad y obligación estatal, sí o sí. Nosotros tenemos un esquema tripartito en el que paga el trabajador, paga el patrono y en buena teoría paga el Estado. Sin embargo, la proporcionalidad nos dice que el patrono paga una cantidad mucho más grande, el empleado una cantidad más o menos ahí, y el empleado sí, y el Estado paga una mínima cantidad. Y la realidad es que el Estado, al final de cuentas, lo que le corresponde pagar, no lo paga. Eso es lo primero. Segundo, se desvía parte de los ingresos que debe tener este régimen para otro tipo de situaciones. Desde hace algunos años en que se transfirieron funciones del Ministerio de Salud, por ejemplo, hacia la Caja,
pero no se le transfirieron los fondos y esos fondos se tomaron de lo que debía de ser del régimen de pensiones. Por el otro lado, las deudas acumuladas del Estado con la Caja son multimillonarias. El simple pago de esta deuda a la Caja solventaría el problema que tiene el régimen de invalidez, vejez y muerte, haciéndolo sostenible en el tiempo, sin necesidad de hacer modificaciones. Aún así, para que el régimen eventualmente en un futuro no entre en este tipo de situaciones, hay que adecuar de todas maneras tanto el tiempo de pensión como la cuota que se está dando, pero debe de pagarse la deuda que tiene el Estado. La diferencia que pueda haber entre el ingreso y el egreso por estas situaciones tiene que darla el Estado, porque como les repito, la seguridad social es responsabilidad y obligación del Estado. Así que todo lo que ingresa se tendrá que pagar en pensión y si hace falta algo, el Estado esa diferencia deberá de proveerla. Primero que nada, hay que comenzar o fomentar la producción a nivel nacional de los agroquímicos. Me refiero a insecticidas y herbicidas, alimentos de animales, etc. Depender menos de la parte de importación. Segundo, que esa producción, y si eventualmente aún así tenemos que importar, que sean productos que no sean dañinos para el ambiente ni para la salud. Tercero, la banca para el desarrollo debe de liberarse de las cadenas que tiene con respecto a la SUGEF, debe de fomentarse que el aval sea real y no simplemente de nombre y comenzar a generar préstamos a intereses bajos, a plazos altos, como banca para el desarrollo que lleva el nombre. Es decir, que la banca de desarrollo efectivamente se convierte en una banca de desarrollo y no simplemente en una banca de nombre, sino de hecho, que comience a funcionar como corresponde. Esas facilidades le darían al productor las herramientas necesarias para generar lo que nosotros necesitamos. En este momento el problema es que todos los insumos son extremadamente caros. Los créditos son extremadamente caros también por los intereses que cobran y además no se los prestan porque no tienen problemas con la SUGEF, no son sujetos de crédito y eso tiene que eliminarse en ese sentido. Primero que nada, vamos a seguir caminando en relación a la disminución de la polución y esto implica ir migrando de automóviles de gasolina o diésel, de elementos fósiles, para la parte eléctrica o híbrida. De hecho, estaríamos fomentando el transporte público de corto alcance, urbano, que sea eléctrico, y de mediano alcance, preferiblemente que sea híbrido, para ir disminuyendo este aspecto, dando facilidades para que el transporte eléctrico ingrese al país, fomentándola para la puesta de paneles solares. De hecho, tenemos un programa en donde las personas de escasos recursos que en este momento no tienen electricidad y viven pegados de manera ilegal a las líneas del ICE, tengan gratuitamente su panel solar y puedan suplir sus necesidades sin necesidad del riesgo que conlleva el pegarse a estas líneas de manera ilegal. Igualmente seguiremos fomentando los ambientes libres de humo, los ambientes, las áreas verdes, reservas, la limpieza de los ríos, el reciclaje de los desechos, de la basura,
la no contaminación de los mares y todo lo que viene siendo las aguas negras, también el rescate, el saneamiento de todas estas aguas negras también es parte de lo que estaríamos haciendo para poder continuar mejorando el ambiente lo más posible. Bueno, el ingreso de Costa Rica al organismo genera un gasto, al menos así se ha visto por algunos grupos que se oponen. Yo lo vería más bien como una inversión y un beneficio para el pueblo. Nuestros gobiernos no son precisamente los más eficientes que podamos decir, y mucho menos los más interesados de manera directa en el desarrollo del pueblo, sino más bien muchas veces están más interesados en su desarrollo personal. Ingresar al organismo obliga de alguna manera al Estado de turno a someterse a los lineamientos de calidad que este mismo dicta en los diferentes parámetros que se deben de manejar. Bajo ese punto de vista yo considero que es una gran ventaja estar en ello, porque nos vemos obligados a someternos a aspectos que van en mejora continua para nuestro pueblo. La evolución del narcotráfico que ha tenido nuestro país es una evolución natural. Si nosotros revisamos la historia de los otros países que han estado involucrados en este esquema y que cada día están peores, uno muy cercano es México, y las condiciones en las que se encuentra, siempre ha empezado de la misma manera. Primero como un tránsito, después como una bodega y finalmente como un consumo. Ese es el mecanismo natural de evolución de este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo evitar esto? Desde el punto de vista, parte del problema es que el narcotráfico entra como influencia política. ¿Y cómo no va a entrar dentro de la influencia política si realmente el financiamiento de los partidos está hecho de una manera que es prácticamente imposible? No existe ningún tipo de facilidad real para financiar las campañas. Los mecanismos legales son sumamente complicados. Definitivamente hay que modificar el esquema de financiamiento, esa es la primera etapa que hay que realizar. La segunda es un sistema de rehabilitación de los adictos. Si no hay consumo, si no hay venta. Es decir, esto es una cuestión de oferta y demanda. Si no hay demanda, la oferta cae automáticamente. Entonces tenemos que trabajar en esos dos aspectos. Y por el otro lado, pues lamentablemente, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, va a haber que perseguir aquellas partes que ya están corruptas, que ya se han dedicado directamente a vivir del narcotráfico como un negocio para sí mismos. Hemos abogado mucho, y digo hemos no solamente nosotros como partido, sino a nivel mundial, por el derecho de los animales, y decimos que los animales no tienen que estar enjaulados.
Y yo creo que si un animal no puede estar enjaulado o no debería estar enjaulado, mucho menos una persona. Eso es un extremo. En Costa Rica tenemos demasiadas leyes, en primer lugar, muchas de ellas de tipo penal y muchas de ellas de condena a cárcel, de delitos que considero no deberían de ser cárcel. Ejemplo de uno de ellos, el no pago de la pensión alimenticia, sin que esto quite la responsabilidad de aquel que debe de sustentar a sus hijos. Pero no debería estar precisamente en la cárcel. Y como él, hay muchos otros casos que no deberían de ser de cárcel. Esa es una de las cosas que debería de eliminarse y disminuir, por lo tanto, la presa carcelaria. Lo otro, los delitos graves, como el asesinato, las violaciones, esos sí deberían de estar en la cárcel. Y por consiguiente, si todavía tenemos un exceso, no nos queda más remedio que construir sistemas penitenciarios más amplios, igualmente más adecuados para este tipo de personas. Hay algunos casos como los adictos que forzosamente por su adicción se ven sometidos a ciertos delitos como el crimen o el asalto, las violaciones, para poder seguir supliendo su necesidad. A estas personas no solamente hay que recluirlas en una jaula, sino que hay que darles rehabilitación para que su estancia sea de utilidad tanto para ellos como para la sociedad.